Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente. Así que damos lectura a la palabra del Señor en Colosenses 3, del verso 12 al 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. La palabra del Señor. Se pueden sentar. Como ustedes saben, hemos estado hablando en estos días, en las predicaciones en español, en el libro, en la carta de Pablo a los Colosenses, esta iglesia localizada en Turquía, una gente que comenzó la obra de Dios hace casi 2000 años atrás. Y son los primeros cristianos, y Pablo se dedicó a instruirles a ellos en cuanto a la vida cristiana, a la verdadera doctrina, a la verdadera fe, al verdadero Cristo, la verdadera manera de proceder, de reunirse. Y hoy llegamos a esta porción que hemos ido avanzando poco a poco, Colosenses 3, y vamos a ver qué podemos entender de esto. Quiero comenzar contándoles algo que me pasaba a mí, seguramente que a usted también le pasaba. Cuando yo era niño me encantaba que llegaran las Navidades. Y la parte más importante de las Navidades para mí en realidad no era el lechón, ni el arroz con gandules en Puerto Rico, ni los pasteles, ni acá los tamales, ni nada de eso. Lo que a mí me gustaba eran los regalos. Y particularmente cuando llegaban los regalos y eran juguetes. Y me gustaban los juguetes. Entonces cuando era niño siempre algún familiar, porque dentro del límite que había, pues no todo el mundo podía regalar, pero alguien te llegaba con un carrito, con algo para jugar, y yo siempre me ponía contento con aquellos juguetes. Pero a medida que fui creciendo la cosa fue cambiando y los juguetes fueron desapareciendo. Y después fueron apareciendo perfumes y ropa. Y a mí no me gustaba mucho la ropa, me gustaban más los juguetes. Pero bueno, me di cuenta que iba creciendo y que la etapa en que yo estaba entrando ya era otra, que no era para juguetes, sino para ya algo más grande, mayorcito. Y me empezaban a regalar ropas. Y yo dije, bueno, empecé a apreciar aquello porque ya podía vestirme mejor, ponerme perfumes y todo eso. Una de las cosas que yo acostumbraba a hacer cuando yo estaba aquí en Estados Unidos, que me regalaban ropa y eso, era extender toda la ropa arriba de la cama y tomarle una foto para recordarme lo que me habían regalado, las distintas mudas de ropa que tenía. Ahora, nosotros tenemos 4 hijos y también acostumbramos desde pequeños a regalarle a ellos juguetes y cosas por igual. Pero cuando fueron creciendo, ellos pues comenzaron a recibir menos juguetes y más ropa. Una de las cosas que me llamó la atención mucho de mis hijos, particularmente los 2 varones, es que cuando les regalábamos la ropa, ellos iban al cuarto y rápidamente se vestían y se ponían la ropa nueva completa el mismo día y se ponían los zapatos y salían vestidos. Entonces yo decía, bueno, estos muchachos acabaron de recibir esta ropa y ya se vistieron con la ropa que recibieron. Y yo decía, pero ¿por qué tan rápido? No, porque estaba loco por estos zapatos, estaba loco por ponerme esta ropa y ya contento, ya se ven ellos, se miran en el espejo lo bien que se ven. Ese es un tipo de persona. Hay personas que son como ellos, que les regalan algo y rápidamente lo comienzan a usar. Ahora, hay otro tipo de personas que usted también quizás la conoce o quizás usted también es una de esas personas. Son aquella gente que dice, no, esta ropa o este regalo o esto que tengo aquí lo voy a guardar hasta que llegue la ocasión perfecta para ponérmelo. Es para una ocasión especial. ¿Conocen gente así? No lo voy a usar, no lo quiero dañar,
no quiero que se me ensucie. Y mire, así lo guardan allí en una esquina de su gaveta o en el closet, en el cuarto, lo ponen en el closet, en la percha o en algún lugar y dicen, no lo quiero utilizar porque eso es para ese momento especial. Hay personas que le han regalado una vajilla y nunca la usan porque es para el momento especial. Nunca se ponen las ropas y todo eso. Y eso es un problema. Porque nosotros cuando hablamos de la fe cristiana y se nos regala algo, Dios quiere que nosotros ¿qué hagamos? Lo usemos, que hagamos con nuestros hijos varones, ¿verdad que sí? Que nos vayamos a correr al cuarto y nos vistamos de la ropa nueva que nos hemos recibido. Ahora, aquella gente a veces guarda esas cosas y pasan meses y pasan años y quizás pasan décadas y está guardado todavía. Y muchas veces dicen, no lo quiero usar porque eso me lo regaló fulana de tal o fulano. Es mi niña o mi niño y mi bebé y no quiero tocarlo porque eso es un recuerdo. Entonces lo tienen ya como un recuerdo de esa persona y no quieren utilizarlo. La vida cristiana es un poco distinta a ese tipo de gente. Y yo quisiera hoy mirar lo que Dios tiene que hablarnos a nosotros por medio de esta palabra que hemos leído, porque Dios quiere que nosotros no guardemos las cosas para el futuro, que no las metamos en una gaveta ni metamos en el closet, sino que saquemos la ropa que Él nos ha dado, nos ha dicho esto es lo que quiero que te pongas y lo utilicemos. Así que en el día de hoy, bajo ese mismo título, ropas nuevas, yo quisiera ver en estos 4 encabezamientos lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia de Colosa. Y miren bien, primeramente vamos a ver esta ropa de la nueva identidad. Una nueva identidad. Número 2, vamos a ver una nueva caridad. Así que una nueva identidad, vestidos como escogidos. Una nueva caridad, vestidos de amor. Una nueva actividad, vestidos de la palabra. Y una nueva gratitud, vestidos de agradecimiento. Vamos a ver qué es esta ropa que nos está dando el apóstol y qué debemos hacer nosotros juntamente con ella. Dice primeramente aquí, vestidos pues, ¿ve? Lo primero que dice es vestidos. Pónganse en la ropa, vístanse ustedes activamente como quienes, como escogidos de Dios. Y esto nos habla a nosotros de la identidad que hemos tenido en el Señor. Hermanos, cuando nosotros reconocemos y entendemos quiénes somos en Cristo, las cosas cambian. Hemos venido al camino del Señor y hemos sido hechos parte de una familia, parte de un pueblo de Dios y somos especiales para Dios. Somos un pueblo escogido, un pueblo atesorado, un pueblo amado por Dios. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, a los colosenses. Le dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Sabe qué más dice? Santos y amados. Esa es la descripción que está dándole Pablo a la iglesia de Colosa. Miren, mi esposa y yo conversamos sobre esto esta mañana. En ninguna de las cartas que el apóstol escribe, ni ninguno de los apóstoles, ni nadie, le dice, esta carta va dirigida a los pecadores de Colosa. ¿Verdad que no? Siempre les llama los santos. Dios nos ha dado una nueva identidad. Y aquí les llaman los escogidos de Dios. ¿Sabe quiénes se llamaban santos, escogidos? ¿Y sabe quiénes se llamaban amados por Dios? Ese fue un título que Dios le dio a la nación de Israel. Cuando salieron de Egipto y ya iban a entrar a la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio, después que estaban el pueblo reunido para recibir la palabra, la última palabra de Moisés, antes de entrar a la tierra, Dios le habló por medio de Moisés y les dijo estas palabras. Oiga bien, Deuteronomio capítulo 7 dice así. Le dirás al pueblo, porque tú eres pueblo santo. ¿Se da cuenta? Santo. Y dice, para Jehová tu Dios, Jehová te ha escogido. ¿Ve? Era santo y era escogido para hacerle un pueblo especial. Y sigue diciendo, más especial que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que los otros pueblos os ha querido. Otra vez, Jehová. ¿Se da cuenta? Los ha amado Jehová y los ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sin embargo dice, si no, por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Se da cuenta? Dios le dice, yo a ustedes los he escogido, yo a ustedes los he amado, yo a ustedes los he separado. Santidad significa separación y yo a ustedes los he hecho parte de mi pueblo. Ustedes son para mí un tesoro especial. Y eso estaba supuesto a que ellos lo llevaran sobre ellos, entendiendo su identidad, quiénes eran y a qué Dios los había llamado a ser.
Hermano, cuando las personas no entienden, como le pasó al pueblo de Israel, que no entendió su identidad, entonces comenzó a no darle la importancia que aquello que Dios decía de ellos merecía. Ellos fueron engañados al pensar que no eran tan especiales como Dios decía que debían ser, que no eran tan atesorados como Dios le decía que debían ser, que no eran tan ni siquiera escogidos. De hecho, le molestaba ser escogido, porque el ser escogido significa que iban a ser distintos, diferentes a los demás. Y ellos comenzaron a pensar que tenían que ser como las demás naciones a su alrededor, como todo el que les rodeaba, para entonces encajar en el mundo donde vivían. Y lo que Dios quería de ellos era totalmente lo contrario, que ellos no encajaran en el mundo donde vivían, sino que transformaran el mundo donde estaban viviendo. Que las demás naciones miraran a Israel y dijeran: ¿sabes qué? Hay algo especial en esa gente, hay algo distinto en ese pueblo, hay algo en ellos que nosotros no tenemos y queremos ir a ver qué es lo que tienen. El apóstol Pablo le está escribiendo a los colosenses y nos escribe a nosotros, a los hollywoodicenses, así se dice. Estamos aquí en Hollywood, para que entendamos que somos un pueblo escogido por Dios, que somos un pueblo santo, separado para Dios, y que somos un pueblo amado por Dios. Que nosotros no confundamos estas cosas que Dios nos ha dado, y que tampoco pensemos y tengamos en poco lo que Dios ha hecho para con nosotros. La elección es un problema para mucha gente. La Biblia dice en varias ocasiones que hemos sido escogidos por Dios. Y hay personas que se pasan investigando y estudiando y dándole vuelta a esto porque no lo pueden comprender. Pero sencillamente los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron que fuimos escogidos por Dios. De hecho, hay gente que rechaza esto. Hay gente que no solamente lo rechaza, sino que lo cambia, lo corrompe, porque no han podido entender y aceptar que Dios nos ha escogido. El pueblo de Israel fue escogido y lo escogió Dios simplemente porque Dios quiso escogerlo. ¿Sabe qué dice? ¿Cuáles fueron las bases para escogerlo? Porque les amé. Eso es todo. Porque Dios les amó. Así que cuando nosotros hablamos de ser escogidos, el pueblo de Israel y nosotros debemos entender, como ellos debieron haber entendido, de que esto es combustible para la vida, que esto es alimento, que esto es fuerza para vivir, entendiendo de que estamos en el lado propicio de Dios, de que Dios es favorable con nosotros y nos ha amado de esta manera. La Biblia dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice que fuimos escogidos para ser adoptados como hijos de Dios. Dice que fuimos adoptados desde el principio y fuimos también escogidos para ser santos y santificados para Dios. Todo eso dice la Biblia acerca de nosotros. Dios nos ha dado entonces una nueva identidad. Ya no pertenecemos al mundo donde vivíamos, no somos parte de las naciones. Dice la Biblia que Dios ha escogido de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, nos ha redimido para Él en el libro de Apocalipsis, nos ha llamado a su presencia. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido reunidos por Dios, porque Dios nos ha amado. Hermanos, Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. ¿Sabe a qué? Fue allí a morir para asegurarnos a nosotros, su pueblo escogido, un lugar juntamente con Él en la eternidad. Dios quiere que nosotros no solamente estemos escogidos en este lado, sino que en la eternidad también estemos con Él. Y mandó a Jesucristo para que su sacrificio en la cruz del Calvario fuese de beneficio a nosotros. Dice que la Biblia que fuimos escogidos, ¿sabe por qué? Porque Dios quiso escogernos. Nos escogió sin merecerlo. De la misma manera que escogió al pueblo de Israel sin ser el más grande, sin ser el más poderoso, sin ser el más importante, sin ser el más sabio de todos, porque bastante ignorante que fueron. Con todo y eso, Dios así lo escogió. Dios nos escogió a nosotros simplemente basados en su bondad y en su amor. Dice la Biblia que esta elección fue una elección hecha por gracia. ¿Sabe qué significa gracia? Que no lo merecemos. Nos escogió por gracia. Usted y yo no hicimos nada para cualificar. No hicimos nada para merecerlo. Dios simplemente hizo esta obra, hermanos, de la manera que Él quiso hacerlo. Dice que fuimos escogidos, fuimos santificados o separados y fuimos amados por Dios. Hermanos, dice Romanos 9, que sin haber hecho nada bueno o nada malo, Dios nos ha escogido. Así que eso es motivo de alegría,
es motivo de gozo, es motivo de que usted esté saltando de alegría. Y yo me acuerdo todavía el momento preciso cuando esto hizo así luz en mi mente y pude comprender esta realidad de que Dios en realidad me había escogido, porque una cosa es leerlo, una cosa es escucharlo y otra cosa es experimentarlo en el corazón. Y cuando usted entiende eso, que usted sin merecerlo, que se merecía la condenación eterna, el infierno de fuego, que se merecía el castigo de Dios, y Dios ha dicho: yo te he amado, te he escogido y te he llamado, hermanos, para brincar de alegría. Y yo en el medio del expreso manejando sentía que aquella luz entraba a mi vida, entraba a mi cuarto, entraba a mi carro, entraba a mi ser, y yo decía: gloria a Dios, gracias Señor, porque tú me has escogido, porque me has llamado sin merecerlo. Hay un predicador antiguo en el siglo XIX que le preguntaron: ¿por qué Dios te escogió antes de la fundación del mundo? Y dice: porque si empieza a escogerme después de la fundación del mundo, no me escoge por lo malo que yo soy. Me escogió antes que hiciera nada malo y nada bueno. Hermanos, y esto que está aquí es buenas nuevas para nosotros. Este es el evangelio de salvación. Y evangelio significa buenas nuevas. Dice Romanos 8: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué? A esto que le estoy hablando, de que Dios nos ha escogido, de que Dios nos ha llamado, de que Dios ha hecho un plan de salvación completo de principio a fin para nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Diremos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dígalo: por todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Oiga bien: ¿cómo también no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se da cuenta? Él lo entregó por todos nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que está además sentado a la diestra de Dios, y el que también intercede. ¿Por quién? Por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta retórica. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. ¿Cuánto da gloria a Dios? La Biblia, resumiendo, dice en Romanos entonces que Dios es por nosotros, que Cristo fue entregado por nosotros, que nadie puede acusar a los escogidos de Dios. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Que somos justificados por medio de Cristo y que no hay quien condene a los escogidos de Dios. Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo. ¿Por quién? Por nosotros. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia de Colosa entienda. Ahora, ¿cómo usted, si está aquí en el día de hoy y no ha asegurado que usted es parte de los escogidos, no ha asegurado que es parte del pueblo de Dios? Bueno, es muy sencillo. En este día le invito para que usted escuche. Primeramente, escuche lo que estamos diciendo. Escuche la palabra que se está predicando. Escuche el mensaje que estamos hablando. Primeramente, escuche y luego reconozca que Dios le está llamando y que usted ha pecado contra el Dios del cielo, que es más que 3 veces santo, 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 santo. Usted ha pecado. Reconozca su pecado. Reconozca que ha pecado contra Dios y ha violentado su ley. Y no lo ha hecho una vez, lo ha hecho 1, 2, 3 y 1000 veces. Muchas veces. Después que usted entienda eso, exprese al Señor su arrepentimiento de todo corazón. Arrepentíos, dice el Señor. Arrepentíos. Nos llama que vengamos a arrepentir. ¿Qué significa arrepentimiento? Metanoia significa un cambio de mente. Yo he pecado contra Dios, no quiero seguir pecando, no quiero vivir esta vida más. He violado la ley de Dios. Crea también, crea en el Señor. Cree en ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Habiendo entendido esto, podemos poner nuestra fe y confianza en el Señor. Dios quiere que creamos en que Cristo murió por nuestros pecados y que hagamos la cruz nuestra, que la hagamos personal. No digamos como dice solamente importantemente, y es así, el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo le digo, hermano, póngase usted ahí, porque de tal manera me amó Dios, ¿a quién? A mí. Y entregó su vida por mí, para que si yo creo, yo no me pierda, mas tenga vida eterna. El mundo es bien grande, pero hágalo personal. Usted es parte del mundo. Dios le amó. Entiéndalo así. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron,
¿A quiénes? A los que creen en su nombre. A esos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no todos son hijos de Dios, solamente aquellos que creen en su nombre, aquellos que vienen a Él, porque no vino Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Y cómo somos salvos? Simplemente creyendo en el mensaje de salvación que se predica. Ahora bien, dice la Biblia algo más. Si alguno ya hizo eso, si alguno ya dio ese paso de fe, si alguno se vio como pecador y corrió a la cruz, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el que está en Cristo ha nacido de nuevo. El que está en Cristo ha nacido de arriba. El que está en Cristo ha nacido de Dios, dice la Biblia. Somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Él y somos su pueblo. Así que solamente los que han creído en el Evangelio, solamente los que han creído a esta buena noticia pueden ser considerados como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Hermanos, hay gente todavía que necesita dar este paso de fe, de recibir al Señor como su Salvador, entendiendo que es pecador y necesita el perdón. Y de esa manera va a recibir esa nueva identidad, donde hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Se nos ha dado un nuevo nombre, se nos ha dado una nueva forma de pensar, una nueva forma de proceder. Y es lo que el apóstol continúa hablando aquí. Dice: vístanse ustedes de estas ropas nuevas, de los escogidos, de los santos, los separados y los amados de Dios. ¿Cuáles son ellas? Dice primeramente: vestidos de entrañable misericordia. Número 2, de benignidad. Número 3, de humildad, mansedumbre y paciencia. Ahora, yo no quiero dar una clase larga de definiciones de palabras, pero quiero ir a través de esta lista para que veamos la importancia de las cosas que está diciendo el apóstol a esta iglesia. Dice allí primeramente: vístanse de entrañable misericordia. Ahora, la palabra entrañable viene de la palabra entrañas. Y entrañas es algo que todos nosotros llevamos por dentro, las entrañas. Es la manera en que la gente antigua entendía las emociones, donde salía el sentimiento hacia afuera. Y nosotros lo hablamos de manera semejante. Decimos: yo te quiero con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. O si no, alguien que lo quiere más todavía, usted le dice: yo te quiero con todo mi ser. Ve, nos expresamos de esa manera, porque no hay maneras de expresar el amor que sentimos. Y aquí lo que está diciendo la Biblia es que las personas deben amarse desde adentro, de lo profundo, tener misericordia entrañable. Esa palabra la usamos una vez más, la vimos en el caso de José cuando se encontró con sus hermanos y los vio llegar a Egipto. Y cuando los vio, él sintió una misericordia por ellos, porque estaban asustados, estaban temblando, estaban pasando hambre, vinieron a buscar comida y él no quería quitarse el uniforme que tenía de rey para decirle: soy yo todavía. No podía hacer eso. Y dice la Biblia en Génesis 43 lo siguiente: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. ¿Se da cuenta? A causa de su hermano, y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. ¿A quién vio? Su pequeño hermano Benjamín. No puedo más. Hermanos, dice también en Jeremías, hablando en profecía del nuevo pacto, las siguientes palabras del Señor: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán por pueblo. El verso 20: ¿no es Efraín hijo para mí precioso? ¿No es niño en quien me deleito? Efraín, ¿quién era? ¿Uno de los hijos de quién? De José. La tribu del norte, la tribu del norte en conjunto se le llamaba Efraín, porque era la tribu más grande, más mayoritaria. Y todas decían Efraín, el norte. Pero dice así: ¿no es este mi hijo, mi niño en quien me deleito? No sé cuántos de ustedes se pueden deleitar en un bebé. Mira cómo lo habla el Señor. Los que tenemos niños pequeños en nuestra casa, mi esposa y yo estamos deleitando de nuevo con ese nieto que tenemos. Que eso uno se derrite, lo goza, ¿verdad? Lo vuelve lo aprieta, lo agarra, se ríe, le da alegría. El que tiene hijo pequeño, hermano, es tremendo. Mire, dice Dios: ¿no es mi niño en quien me deleito? Y sigue diciendo: pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Dice Dios: por eso mis entrañas. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Dios hablando
antropomórficamente, diciendo, bueno, me voy a poner yo características humanas para que ustedes me entiendan del amor que yo siento por mi pueblo Israel. Dice, por eso se me conmovieron mis entrañas, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ahora, la segunda palabra ahí es misericordia. Y misericordia es una palabra que en español viene del latín miseri, que significa miseria, que significa aquello que está dañado. Y también cordia, que tiene que ver cordis, con el corazón. La definición que tenemos aquí entonces en el diccionario es inclinación a compadecerse del sufrimiento de los demás y tratarlos con benevolencia y ayudarlos con compasión. Benevolencia al juzgar los errores de los demás, ¿se da cuenta? Eso es misericordia. Ahora bien, aquí nosotros estamos viendo que cuando vemos una persona en desdicha, nosotros lo vemos con amor y tenemos esa capacidad de ayudar y sentir por aquel que está en momentos difíciles, en miseria o en desdicha. ¿Cómo estamos nosotros entonces en esa área? ¿Cómo estamos nosotros en el área de la misericordia? ¿Cómo estamos funcionando en ese sector? Hermanos, esto es un llamado a nosotros vestirnos de esa entrañable misericordia. Hermanos, que nos veamos los unos a los otros y tengamos compasión los unos por los otros. Que sintamos profundamente ese amor que la Biblia expresa. Dice Jesucristo en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se da cuenta? El misericordioso alcanzará misericordia. En Efesios, vestidos, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y Pedro también dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Yo, quizá usted también, he visto situaciones en iglesias, en congregaciones, entre hermanos, donde la misericordia ha brillado por su ausencia. Personas que se tratan como si fuesen enemigos y no parte del mismo pueblo de Dios. Gente que se ven y en vez de amarse, se rechazan, se condenan. Mira, hay gente que ve a otro y cuando tratan con la situación de otro, el pecado de otro, la caída de otro, la desdicha de otro, o la situación que esté atravesando, lo primero que dicen, no, porque yo sí soy justo, en vez de decir, porque yo sí soy misericordioso. Porque si yo quiero misericordia para mí, es bueno que yo también dé misericordia a los demás. Oh, yo sí soy justo, yo condeno el pecado, conmigo sí que no. Alguien me decía, no, lo mío es por la palabra. ¿Y el amor dónde está? Porque la palabra no solamente te habla de condenar el pecado, te habla también de extender amor y misericordia a aquel que la necesita. No ser más justo que los demás o más justo que Dios. Compasivos, ser benevolentes es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, cuando nos toca a nosotros, conmigo sí, ¿verdad? Compadézcanse de mí, compréndanme a mí, entiéndanme. Yo soy simplemente, decía uno recientemente, yo soy humano. Yo soy humano. Oh, sí, pero ese mismo que dijo yo soy humano, anteriormente había dicho que quisiera disparar y acabar con esa gente que no habla bien de mí. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando es en contra mía, entonces sí. Es un problema grande en muchas personas en las congregaciones. Ahora, lo que me gusta para mí, pero no me gusta para otro. Quiero compasión para mí, pero no la quiero para los demás. ¿Estamos dispuestos nosotros a tratar a los demás como queremos ser tratados? Esa es la regla de oro. Jesucristo dijo esas palabras, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con quienes, con ellos. Como ustedes quieren que lo traten, trate usted también a los demás. Sed pues misericordiosos, sigue diciendo en Lucas 6, como también vuestro Padre es misericordioso. Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué dice allí? Padre de misericordias. Hermanos, no hay nadie más misericordioso que Dios. Ni usted ni yo somos más misericordiosos que Dios. Quiero traerlo, creo que hay un programa que se llama Casos de la Vida Real. Quiero traerle a que sea un caso de la vida real, para que tengamos una idea de lo que quiero decir. Por ejemplo, llega alguien a usted y le dice, mi hermano o mi hermana, perdóname, pero quedé contigo en algo, en ir o hacer esto, y no se me fue posible, no pude hacerlo. ¿Cuál es su respuesta? Quizás hay 3 formas que podemos contestar o podamos responder. El que tiene misericordia dice, oh, qué lástima, mi hermano, lo siento mucho.
Espero que todo te esté yendo bien. Y déjame saber si hace falta alguna ayuda o quieres que ore por ti. No te preocupes, ya habrá otra ocasión, ya se hará de nuevo, ya te comprendo. No hay problema ninguno, mi hermano. No hay problema alguno, mi hermana. Es decir, podemos expresarnos de esa manera y podemos nosotros sentir lo que aquella persona estaba atravesando y preguntar e interesarnos qué pasó. Pero hay quien quizás le diga, ok, está bien. Pero por dentro diga, wow, a mí no me importa lo que te pasó, quedaste mal conmigo. Y a mí no me la haces de nuevo. Por dentro sigue hablando y diciendo cosas que no debe decir. Le puede decir, bueno, ese es problema tuyo. Yo quedé contigo, tú quedaste conmigo, quedaste mal. ¿Qué palabra tú tienes de hombre? ¿Qué palabra tienes de mujer? ¿Por qué no te organizas tu vida? Y comenzamos a buscar faltas a los demás. Y el que es un poco más callado, pero más serpentino, le va a decir, ok, está bien, eso es todo. No le dice nada. Pero por dentro dice, este está mintiendo. Qué mentiroso es. Qué paquetero decimos allá en la isla. Está diciendo mentiras, no se puede confiar en él, no se puede confiar en ella, no le creo nada. Y no solamente eso, sale a contarle a los demás. Tú viste lo mal que quedó fulano. Le dije que hiciera esto, aquello, fulana, y quedamos aquí y no. Hermano, ¿se da cuenta lo sencillo? Tenemos entonces al que tiene misericordia, al que es cruel con la persona y al que es cínico, pensando siempre lo que es incorrecto. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Seguimos, porque si no, no acabamos aquí nunca. Dice la segunda palabra, benignidad, que a veces en el Antiguo Testamento se traduce como dulzura. Que seamos benignos. Esta benignidad es la bondad que caracteriza al cristiano. La Biblia en inglés tiene esta palabra traducida bondad, benignidad, amabilidad, gentileza. Todo eso también se habla en la Biblia nuestra en español. Una de las cosas que tenemos que estar de acuerdo nosotros a entender es que tenemos que expresar el amor. La bondad y benignidad es una expresión del amor. Por ejemplo, en 1 Corintios Pablo le dice a la iglesia, el amor es sufrido. ¿Y el amor es qué? Es benigno. Es benigno. Hermanos, yo les dejé a ustedes en su boletín para cuando estén en la casa lo pueden buscar 6 maneras en que una persona benigna o amable puede ser conocida. En la primera parte, la persona que es benigna es aquella persona que siempre tiende a hacer las cosas buenas, que busca el bien de los demás, que se preocupa por los demás y quiere siempre expresar lo que es bueno, porque el amor de Dios reina en su corazón. Después sigue diciendo que sea humilde y manso. Humildad y mansedumbre. Las puse juntas. Esta palabra humildad significa ponerse abajo. Hermano, mire, lo que nosotros hacemos cuando somos humildes es no exaltarnos a nosotros mismos, no celebrarnos a nosotros mismos. Hay un dicho que dicen, lo aprendí con los cubanos, ese parece que no tuvo abuelita. ¿Lo han escuchado? El que no tuvo abuela, porque las abuelas siempre están hablando bien de sus nietos, pero el que no tiene abuela, pues tiene que hablar bien del mismo. Es su propia abuela. Y celebrarse y halagarse y darse golpes en el pecho y hacerse grande y vanagloriarse. ¿Por qué? Si aquí venimos nosotros a ser humildes todos unos con otros, el tener una humilde opinión de uno mismo, un profundo sentido de una propia pequeñez moral, modestia, humildad de espíritu, dice el diccionario bíblico. Hermanos, desde muy joven yo me convencí, cuando empecé a estudiar la Biblia, que la característica principal o de las principales en el cristiano es la humildad. Es una característica que debe movernos, porque cuando nosotros entendemos la gracia, entendemos de dónde Dios nos rescató, entendemos cómo estamos viviendo, hermano, no hay lugar para orgullo. El que se enorgullece de ser cristiano no ha entendido el evangelio, porque nadie puede llegar aquí y decir, yo estoy orgulloso. Hermano, ¿de qué? ¿Qué hiciste para llegar? Y quizás llegue a uno y te diga, bueno, yo soy cristiano porque imagínense, yo creí, yo nací de nuevo, yo me convertí y yo vine y creí el evangelio y me arrepentí y yo hice. Claro, usted hizo todo eso. No es mentira que no. Sí, lo hizo, es cierto, todo eso usted lo hizo. Se convirtió, usted creyó, todo eso pasó. Yo. ¿Ve? Porque el hombre sin Dios, el hombre que no ha entendido, el hombre que no ha comprendido,
la gracia de Dios, no, yo y yo y yo. Sin embargo, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros nacimos de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo nacer de nuevo. Dice que nosotros creímos porque Él nos dio para creer, nos fue dado creer. Dice que nos arrepentimos, sí, porque Él nos dio el don de arrepentimiento. Dice que nosotros nos convertimos porque Él primero nos convirtió para que nosotros pudiésemos dar el paso de la conversión. Es decir, que todo lo que tenemos nosotros no es nuestro, sino es de ¿quién? Es de Dios. Y eso fue lo que la iglesia de Corintios tampoco entendió. Y dice Pablo escribiéndole a los Corintios, pero ¿quién te distingue? ¿Quién te hace a ti más importante? ¿Por qué te glorías? ¿Por qué te las echas tanto? ¿Por qué alardeas tanto? Aquí hablando un poco, parafraseando lo que quiere decir el apóstol. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, yo te lo he dado y ahora tú te estás celebrando, te estás halagando como que, oh, es tuyo. No, yo te lo regalé. No tienes nada. Y más abajo le dice, mas por Él, ¿por quién? Por Dios estáis vosotros en ¿quién? En Cristo. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, oiga bien, el que se gloríese en ¿quién? En el Señor. Gloríese en el Señor. En Él nos vamos a gloriar. No en nosotros que hemos hecho. Así que lo único que hay espacio en la fe cristiana es para ser humildes. Hermanos, y si usted tiene logros terrenales, que sea para la gloria de Dios. Como si no los tuviera. Si usted tiene alcances en sus finanzas, que sea como si no las tuviese. Si tiene títulos universitarios, como si no los tuvieses. Si está cómodo en la vida, comparta con los demás. Que todo sea para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros no podemos llegar aquí pensando que tengo mi derecho, que tengo lo que yo puedo hacer, lo que puedo alcanzar y lo que puedo solucionar. Seguimos hablando entonces de mansedumbre. La palabra mansedumbre, dice Jesucristo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice en el Antiguo Testamento que Moisés era el hombre más manso que todos los hombres de la tierra. Pero llegó uno más manso que Moisés. Uno que no golpeó la roca con toda su mansedumbre. Aquel que fue golpeado él. Aquel que fue herido él por nuestros pecados. Que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ese es Jesucristo, el más manso de todo. Y él mismo lo dice. Aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es lo que nos llama a ser el Señor, mansos y humildes. Hermanos, miren, hay personas que ven la palabra manso y dicen, eso les cae mal porque me dice mansedumbre. Y el mundo está acostumbrado a trabajar por medio de la violencia, de la fuerza, del control, del salvajismo. Pero aquí no. Mire, yo tristemente, y usted también quizás ha escuchado personas que dicen, es que se me metió el viejo hombre. O le dice, si yo te cojo en el mundo, ¿cómo usted le va a decir a un cristiano? Otro, vamos para afuera, si te cojo en el mundo, me coges allá, te voy a hacer aquí, allá y te voy a destruir. ¿Pero de dónde, hermano? Vamos a despojarnos de esas ropas viles y sucias y vestirnos de la mansedumbre que Dios nos llama. Jesucristo, el Todopoderoso, dice la Biblia que es todopoderoso, es Dios encarnado, manso y humilde. Me gustó esta definición que dice, mansedumbre es poder bajo control, fuerza domesticada. Paciencia, seguimos hablando. Dice que por amor a Cristo y gloria de Dios, estamos llamados a tener paciencia los unos con los otros, ¿verdad que sí? Estamos llamados a tener paciencia los unos con los otros, a amarnos pacientemente. Hermanos, mire, es fácil tener paciencia con la gente que te saluda. Es fácil tener paciencia con la gente que te ama, aquellos que te abrazan, pero no es tan fácil tener paciencia con aquellos que no son tan amables, aquellos que son un poco difíciles. Nosotros estamos llamados aquí a ser parte de una familia y pensar de la misma manera. Soportándonos unos a otros, dice el verso 13, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese una queja de otro. Hermano, yo sé que aquí todos nos llevamos bien sin problema, ¿verdad que sí? Todos nos llevamos muy bien y sin problema. Qué bueno. Hermanos, siempre va a haber un problemita dentro de la iglesia. Porque estamos aquí entre gente. Hay gente que se ha ido de la iglesia por un malentendido con otro, por un mal rato, por algo que no fue bien.
Pero no, hermano, no es irse, no es alejarse, no es despedirse, pensar que estamos mejor, sino perdonándonos los unos a los otros y siendo pacientes los unos con los otros. ¿Sabe? Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros también tenemos que ser perdonadores. Dice aquí, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Finalmente dice, el amor. Vístase de amor. Dice, y sobre todas estas cosas, es decir, usted se puso la ropa. Se puso la ropa de la misericordia, se puso la ropa de la benignidad, se puso la ropa de la paciencia, se puso todo este tipo de ropa que se puso, y después se pone una capa por encima. Y es la capa del amor. Dice, sobre todas estas cosas, ¿lo está visualizando? Vístase de amor, que es el vínculo perfecto, lo que une todo. Ese amor es lo que nos mueve a nosotros a poder hacer todo lo demás. Hermanos, sin amor no puede haber paciencia. Sin amor no hay tolerancia. Sin amor no hay perdón. Sin amor no hay misericordia. Sin amor no hay benignidad. Sin amor no puede haber nada de esto. Esto nos ayuda a nosotros a funcionar los unos con los otros, a amarnos unos a los otros, a perdonarnos unos a los otros. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas y de pecados. Wow. Nos ayuda a amar los cristianos, hermanos, sin diferencias y divisiones. Sigue diciendo que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Hermanos, ¿cuántas iglesias hay? Tristemente, el cristianismo se ha dividido en miles y miles de grupitos. Y todo el mundo tiene la razón, ¿sabe? Esta es la manera en que Dios dijo que no hiciéramos. El enemigo lo que quiere es traer enemistad y disensión. Separación, exactamente. Separarnos los unos de los otros. Pero Dios quiere que estemos unidos en un solo pensamiento. Ahora, dice Pablo otra vez a los Corintios, la misma cosa que está diciéndolo aquí. Esa unidad que Él quiere, esa unidad los unos con los otros en la paz del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos los unos con los otros. Y finalmente dice el verso 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Hermano, ¿sabe cómo nosotros podemos funcionar? Porque las instrucciones se encuentran en la palabra de Dios. Es ahí donde debemos de ir. Y cuando hay problemas en nuestra vida es porque no estamos nosotros habitando, o que la palabra no está morando abundantemente en nuestros corazones. No está haciendo. Hay un problema. Hermanos, sumergidos en la palabra del Señor, completamente inmersos en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, que es lo que nos lleva. Nos exhorta, nos enseña, nos dirige. Y hay gente que descuida la palabra de Dios. Y después nos preguntamos por qué. Cuando usted ve a una persona obrando de esa manera es porque no está sumergido en la palabra de Dios, que es la que nos impulsa a nosotros a buscar la gloria de Dios. Y así sigue terminando el apóstol cuando dice, y sed agradecidos. Hermano, vístase de gratitud. ¿Está pasando por buenas situaciones? Gracias a Dios. ¿Las cosas están difíciles? Gracias al Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y estas son las buenas nuevas, que todo es gracias a Cristo. Gracias y gloria al Señor. En las malas, en las buenas, en las altas y en las bajas, siempre agradecidos del Señor. Gracias a Dios. Yo escuché a este predicador que, hablando de divisiones, decía que una iglesia se había dividido, la misma denominación. Empezó una pelea dentro de la iglesia y se dividió en 3 grupos. Uno se reunía por la mañana en la misma iglesia, en el mismo edificio. Uno a mediodía y otro por la tarde. Pero no se soportaban ninguno. La palabra del Señor no estaba habitando en los corazones. No estaban dándole gracias a Dios. Porque lo que nosotros tenemos, hermanos, es porque Dios nos ha regalado por su gracia y por su amor. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque la iglesia, la gente no se viste de las ropas nuevas que Dios le ha dado. Quieren seguir funcionando de la manera que funcionaban en el mundo.
de acuerdo al hombre viejo y las cosas que aprendieron allá afuera, pero no de acuerdo a las cosas de Dios. Hermano, Dios nos ha dado una nueva identidad y tenemos que identificarnos con esa nueva identidad y ser como somos, vestiendo de ropa de amor, vestiendo de la paz, vestiendo de mansedumbre y ser agradecidos en todo tiempo, lleno de la palabra del Señor. Nosotros como padres, y quiero ir terminando con esto, hacemos algo muy interesante con nuestros hijos. Le decimos antes que salgan, y tengo estudiantes que me lo han dicho, y a mí también me lo dijeron: cuando usted salga para la calle, acuérdese que usted es un Trujillo, o usted es un Martínez, o es un Rodríguez, o es un Pérez, o es un, ponga su apellido. ¿Qué significa eso? Que cuando salgas a la calle, des testimonio de que tú eres parte de esta familia, de que te vistas, que te comportes como uno que lleva nuestro apellido, nuestro nombre. Que cuando salgas a la calle la gente no tenga que señalarte porque sabe que tú eres de esta familia. Yo estaba muy joven, recuerdo este momento cuando uno de mis familiares de mi edad también me dice: nuestra familia tiene un buen apellido, es muy reconocido en el barrio y en todo lugar donde va. No tenemos ninguno de nosotros que haya sido acusado de nada malo y debemos de mantener ese apellido limpio y portarnos bien. Yo estaba muy joven todavía, menos de 14 años cuando me dijeron eso, y me llama la atención porque cuando venimos a Cristo, hermano, usted lleva un apellido mucho más importante que el de Rodríguez, mucho más importante que el de Trujillo, que el de Martínez o el de Flores o el que sea. Llevamos el nombre de Cristo. Llevamos el nombre de Cristo. En el Antiguo Testamento decía: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En otras palabras, era el pueblo que llevaba montado sobre ellos el nombre de Jehová. Esa era la definición del pueblo escogido de Dios. Usted y yo, como escogidos de Dios, estamos señalados, marcados con el nombre de Cristo y tenemos esta nueva identidad. ¿Sabe cómo el mundo va a conocer que somos hijos de Dios? Porque nosotros tenemos grandes edificios. Porque tenemos sillas nuevas, no. Porque hay buen aire en la iglesia, porque hay buena decoración, no. Dice: y conocerán todos que sois mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. ¿Cómo estamos en ese departamento? ¿Cómo están las cosas en ese departamento? Hermano, yo soy pastor de esta iglesia, ordenado por esta denominación, pero entiendo que el cielo es para todos. En el cielo no va a haber presbiterianos nada más. En el cielo va a haber cristianos de todas las clases y gente que yo pienso que quizás no puede estar allí, de allí también van a estar. Gente que usted piensa es imposible que se salven, si han creído en Cristo, no importa dónde estén, Dios los va a salvar y va a ser un solo cielo. Va a ser un solo pastor y va a haber un solo rebaño. Nosotros somos esa familia del Señor y tenemos que vivir en paz, en armonía los unos con los otros, y así adornamos el Evangelio y el nombre que se nos ha dado, la identidad que tenemos. Hermanos, el regalo que Dios nos dio no es para que lo guardemos en una gaveta, no es para que lo pongamos en el closet, lo escondamos, sino para que nos vistamos de Él. Quizá alguno aquí ha descuidado un poco las ropas que Dios le ha dado para que se ponga, pero hoy es el día de cambiar eso. Hoy es el día de transformar eso, vestirnos de amor, que antes de hablar pensemos lo que vamos a decir, que antes de juzgar nos pongamos nosotros en los zapatos de los demás, que antes de nosotros acusar pensemos: sabes que yo también soy de carne y hueso, que antes de burlarme digamos: eso no es lo que Jesucristo haría, y yo soy un escogido, separado, santo y amado de Dios. Si alguien aquí todavía no ha conocido al Señor y no ha entendido esto, no ha entrado a formar parte de la familia, bueno, hoy es el día de salvación. Y si alguien nos está escuchando, porque esto lo ponemos ahí en internet, por allá afuera, y todavía no ha entendido, no has reconocido el mensaje de salvación, hoy es el día de salvación. Oremos. Amado Dios y gracia y Padre de bondad y misericordia, venimos a tu presencia agradecidos una vez más por esta oportunidad que nos has dado de llegar a tu casa, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor, y escuchar tu voz por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de estas ropas nuevas que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo para hacerlo de esta manera, confiados de que tú nos vas a ayudar, y que todo lo que hagamos, sea en palabra, sea en hecho, sea para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones.
que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.